Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película El fantasma y la señora Muir, dirigida por Joseph L. Mankiewicz en el año 1947. Y hoy, pocas veces podemos decir que estamos ante una de las joyas más difíciles de encontrar a veces en los programas de las televisiones de medio mundo. Esta, si no recuerdo mal, es la película favorita de un escritor español, de Javier Marías, que siempre ha hablado de ella y ha escrito de ella como una de las obras maestras de la historia del cine. Yo estoy muy de acuerdo con él, porque pocas películas hay que emparentarla con grandes títulos clásicos. Es una película más que de fantasmas, con fantasma, pero una historia romántica extraordinaria. Habría que emparentarla, como digo, con películas como Vértigo, con películas como Ordet de Dreyer, donde el amor está más allá de la vida y la muerte en ese territorio confuso. Esta película está desarrollada auténticamente en ese territorio extraordinario. Es una de las películas más elegantes que ha hecho la Fox a lo largo de su enorme carrera como productora cinematográfica, donde han puesto todos los elementos, el guión de Philip Dunn, la música de Herman Melville, la fotografía de Charles Lang y, naturalmente, una portentosa mujer llamada Jean Tierney, que hace uno de los mejores trabajos cinematográficos que se hicieron en los años 40. Se fijarán también en Natalie Wood, una niñita como de 7, 8 años, que ya parecía, y nos parecía a todos, que iba a ser una magnífica actriz. Y luego está Rex Harrison, con esa manera de mirar, de moverse, de sentir, en un personaje que parece escrito a su medida y que luego, años después, pudimos ver en algunas comedias españolas que trataron de seguir por ese camino, Las 2:30 y Veneno, que hizo Antonio Ozores, en donde Fernando Fernán Gómez nos recordaba mucho a Rex Harrison con su barba y su porte. Pero bueno, para hablar de esta película tengo aquí a mi amigo Oti Rodríguez Marchante, crítico del diario ABC, de cine, y yo creo que un fan también de esta insólita película, ¿no? Sí, bueno, más que fan, vamos, es una de las mejores películas que se puede ver. Y de las más elegantes, todo en la película es elegante, todo, desde el primer plano de Jim Tierney, que no es un primer plano, es un plano general, son las montañas rocosas, es apabullante el primer plano de Jim Tierney, a esa historia que no hay que olvidar que se cuenta justo después de la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, estas Ghost Story, digamos que es como un paño caliente en una sociedad que tiene muchos seres queridos, bueno, pues que se han muerto, y está narrado con una sencillez, con una elegancia, a la misma vez como con una inteligencia y una cultura enorme, bueno, como todo Mankiewicz. Mankiewicz es un director, es un cineasta realmente magnífico, y cada uno de los personajes que hay en esta película preceden o anteceden a algunos que luego tienen, por ejemplo, el que hace George Sanders, que es el Addison DeWitt, que luego estará en Eva al desnudo. Es una película tan llena de inteligencia, de buen gusto y de un romanticismo muy suave, sin cargar, que la verdad es que es una delicia verla. Sobre todo ver cómo... Y tan poco vista. A una mujer que está dormida sobre la cama, ¿cómo la mira Rex Harrison, ¿no? En esas escenas que tiene? Guillermo Malbori, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido otra vez a este programa, autor de magníficos libros, tiene uno maravilloso sobre la comedia, tienes otro sobre el melodrama. Sí, sobre el melodrama. Maravilloso libro. Bueno, dinos algo de esta película, que creo que también tú compartes. Sí, sí, lo comparto plenamente. Es una película, para mí es una de las grandes películas románticas, ¿no?, de la historia del cine, una de las historias de amor más bonitas que yo he visto personalmente, y creo que objetivamente se puede tomar así. Una película, como decíais, elegante, a más no poder, una película que demuestra el poderío de los estudios de aquella época, ¿no? Un guión impecable, unas interpretaciones impecables, no solamente de los protagonistas, sino de los secundarios. Son increíbles los secundarios en esta película. Está Victoria Horn, por ejemplo, están el casero que le enseña la casa. Es decir, todo es increíble. Unas interpretaciones realmente demuestra un poco toda esa maquinaria que tenía Hollywood en aquel momento, la música de Bernard Herrmann. Quiere decir que es calidad y calidad y calidad y calidad en una película que además es ante todo sentimental, ¿no? Es una de las películas más sentimentales y más bellas que yo probablemente haya visto. Sigue un poco la estela de aquella época que había, la habéis comentado, ¿no?, de lo sobrenatural. No tenemos que olvidar
que se hace un año después de Qué bello es vivir, que se hace un año después del Diablo y yo, que se hace después, ese mismo año, por ejemplo, se hace La diosa de la danza, que también juega un poquito con Terpsícore, la diosa que bajaba a la tierra. Es decir, se inscribe en una política, en una serie de películas sobre lo sobrenatural, sobre Jenny era de esa época. Jenny también, que es del 48. El espíritu burlón es un poco... El espíritu burlón, que es del 45. Del 45. Si nos damos cuenta, es un poco esa tónica, pero yo creo que de todas ellas, salvando el caso, lógicamente, de Qué bello es vivir, que ya está por encima de todo lo demás, yo creo que como historia de amor realmente es la más maravillosa de todas y la que, digamos, el culmen de esta corriente, ¿no?, de películas que se dieron en esa época. Muy bien, muchas gracias. Profesor don Juan Miguel Lamet, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted ha conocido a Mankiewicz? Yo conocí a Mankiewicz, sí. Guionista como usted, porque él era un gran guionista. No, digo, él era un gran guionista. Y de su hombre, y usted también, pero de su profesión. Hablarían de lo que supone escribir para el cine, ¿no? No, yo cometí la torpeza, me parece que lo he contado alguna vez, de preguntarle por Scott Fitzgerald. Ah, bueno, o sea, le diste ese el todo. Tenía razón. Mankiewicz, yo creo que... Es probable que no era buen escritor de películas, Scott Fitzgerald. Seguro que era malo el guion. Pasaré a la historia, dijo, como el hombre que le cortaba los guiones. Sí, a Scott Fitzgerald. Él decía, en alguna ocasión le he leído yo, que decía, parece como si le hubiese escupido la bandera. Pues sí, yo le dije, ¿podría usted contarme alguna cosa de Scott Fitzgerald? Y me dijo... Tenía un vaso en la mano, una copa, y me dijo, no estoy tan bebido como estaba él. Y me dio el vaso y se marchó, se dio la vuelta y se marchó. Esta película de esta noche, si me permites una cosa sí, claro, por supuesto. sobre la película de esta noche, para la gente de mi generación, es, entre comillas, una película de Jane Tierney, no una película de Mankiewicz. Jane Tierney era una mujer de la que mi generación estuvo enamorado y que conocíamos como Laura, como tú muy bien sabes. Y siempre será Laura. A mí el cine de Mankiewicz, que me parece interesantísimo y que es estupendo siempre, y hay 3 o 4 películas que ya mencionaré probablemente después, me parece un cine más hablado que sonoro. Y sobre ese tema me gustaría hablar después. Pero creo que gran parte de mi intervención la voy a dedicar a Jane Tierney. Muy bien. Lo vamos a compartir varios. Porque además, Jane Tierney, en Laura, como tú dices, también es un fantasma. Nunca olvidaré el fin de semana en que conocí, me enamoré de Laura, que era una persona que se suponía que había muerto. Pero he hecho tantas películas, hasta las últimas apariciones de ellas, era una mujer muy atractiva. En Tempestad sobre Washington seguía siendo una mujer extraordinaria. Aquí estamos ante... una película especial. Es difícil que en esa época los estudios, aunque fueran películas como Jenny, etcétera, se embarcaran en este tipo de producciones. La Fox, como decía Guillermo Balbori, es impresionante. Hay un Londres de principio de siglo, que solo son 3 planos, un coche de caballos que pasa, que es de una perfección ambiental asombrosa. Estaba todo el aparato de los estudios trabajando al máximo. Esta es una película tan perfecta como los coches que salían de las plantas de automóviles de Detroit, que salieron verdaderas maravillas. Automóviles, vamos, que todavía andan por ahí, ¿no? Caminan por ahí. Yo creo que esta película es la perfección del sistema de estudios de Hollywood, la perfección de lo que era una estrella. No puede estar mejor vestida, a veces peinada, maquillada, sacarle más partido a los ojos. Y luego Rex Harrison, que yo creo que ya demostraba que era el profesor Higgins, aunque hiciera de un hombre marino, porque la elegancia y la suavidad y elasticidad con la que se movía era increíble. Pero insisto, estamos ante una historia muy romántica, una historia con fantasma que realmente, y además de marcar la generación, como dice Juan Miguel Lamet, marcó a muchas personas que la vieron y curiosamente es una película hoy muy poca vista, así que no se la pierdan. Con todos ustedes, El fantasma y la señora Muir de Joseph L. Mankiewicz. Bueno, aquí dejamos de llegar de esa casa realmente encantada y en ese balcón extraordinario y ese final que a mí me parece que es de las cosas más hermosas que se hicieron en los años 40. Los últimos 7-8 minutos de la película son realmente asombrosos. La capacidad de emotividad que pueden tener las escenas. La película, como digo, es del año 47
Y más o menos, pues en esos años llegan a Santa Cruz de Tenerife los restos de don Manuel de Falla, uno de los más grandes músicos que ha tenido España. El general Aranda, monárquico, es desterrado a las Islas Baleares. Estamos en los años 40. A los 80 años muere en el sur de Francia el maestro del color, sobre todo yo diría del amarillo, Minelli, que es Pierre Bonnard. Algunos de sus cuadros, de sus mujeres en los cuartos de baño de Bonnard son realmente extraordinarios. Le había influido mucho, yo creo, la pintura japonesa. Tenía algo de esa minuciosidad japonesa. En Miami muere Alfonso Capone, nada menos, cuyas hazañas fueron la base de una película asombrosamente lúcida y una obra maestra de Howard Hawks, que fue Scarface, una película donde sale, yo creo, que todo el cine de gángster. Y el antecedente más auténtico que tiene El Padrino de Francis Ford Coppola está en esa película. El democristiano De Gasperi forma en Italia un gobierno de consenso entre comunistas y socialistas. Se estrena una obra teatral muy polémica, Las criadas, de Jean Genet, que sigue poniéndose prácticamente en todo el mundo. Se establece un servicio aéreo de turismo entre Inglaterra y las Islas Canarias, por primera vez, de islas a islas, y se publica también una novela, que va a ser una novela que va a marcar gran parte del siglo. Malcolm Lowry es el autor, Bajo el volcán. La quiso llevar al cine Luis Buñuel, y yo creo que lo hubiera llevado mejor que John Huston, que es el que acabó por llevarla a la pantalla muchísimos años después, pero yo creo que ahí John Huston, gracias a Dios, no fue su despedida, porque Los muertos de Huston, eso es decir adiós al cine. Por eso, mucho mejor que Bajo el volcán, ¿no? Y Hawái, pues a 4.000 kilómetros de la costa californiana, pasa a convertirse en estado norteamericano. Eso es el año 47. Para terminar, digamos que Gran Bretaña concede a India y Pakistán el estatuto de estados independientes asociados a la Commonwealth. Eso de la Commonwealth es un invento fantástico. Están a miles de kilómetros en Australia, en todas partes. Y bueno, y por supuesto para España hay dos grandes noticias. Una de ellas es que el toro islero de la ganadería de Miura mata a Manuel Rodríguez Manolete en la Plaza de Toros de Linares, que conmueve a la sociedad española del año 47, y también que un escritor, entonces no muy conocido, publica un libro estupendo de versos, Tierra sin nosotros. El autor se llama José Hierro, o Pepe Hierro, como le decían sus amigos. Y ya sin más vamos a pasar a esta historia del fantasma y la señora Moore. Historia con fantasma, pero un fantasma que no da... No, es curioso porque... El fantasma de Canterville. Claro, que además venía también de haber hecho ya El espíritu burlón, donde es otro tipo de película más... Es curioso Inspirada en Jardí Poncela, ¿no? Porque tiene mucho que ver el espíritu burlón, ¿no? Con Jardí. Pero bueno, y entonces, tú decías cuando veíamos la película, ella tuvo problemas... Pero yo no sabía que fue a partir justo de esta película. Sí, bueno, ella tuvo muchos problemas ya, ¿eh? Tuvo muchos problemas. Ella, curiosamente esta película, que la vemos espléndida ella, porque la vemos bellísima, mucha gente dice que es la mejor interpretación de su carrera, ¿no? Y yo no sé si es así, porque la verdad es que a mí tiene interpretaciones buenísimas en Que el cielo la juzgue, en El filo de la navaja, que siempre está increíble, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí tiene una delicadeza y es cierto que a partir de aquí sus películas ya es la última película buena que hizo, que decir, a partir de aquí ya no hizo más películas buenas. Dicen que era porque ya tenía pérdidas de memoria, ya fue, bueno, es conocido, ¿no? Que acabó prácticamente, pues eso, ingresada en varios centros. Y ya tuvo una hija mongólica, que fue una cosa que, además fue una anécdota curiosa que no sé si la conocéis. Ella la tuvo porque hubo no sé si era rubeola, una epidemia de no sé qué tipo durante la guerra. Y habían apartado a esta gente, la habían puesto en cuarentena para que no... Y una fan de ella era tan sumamente fan que quiso darle un beso, se escapó de la cuarentena y la fue a dar un beso, con la mala suerte que afectó al feto ella estaba embarazada en ese momento. Y eso la hija nació mongólica y para ella fue terrible.